buenas tardes, día lunes, comenzando una semana fresquita, pero aquí estamos firmes en el canal 30 de la televisión digital abierta para compartir con ustedes y nuestros panelistas las noticias que hoy son relevantes en los medios y también en las redes sociales. Esto es Panorama U. Ayer se concretaron elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en otras provincias de nuestro país. Hoy es tema de etapa a nivel nacional el resultado electoral, sobre todo de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tanto Clarín como La Nación hacen referencia a Rodríguez Larreta, que ganó por 20 puntos a Lustó y que habrá segunda vuelta entre ellos, habrá balotaje. Por otro lado, Página 12, si bien hace referencia también a este resultado electoral, titula Con o Sin, ya vamos a ver a qué se refiere en su tapa. Por otro lado, en el plano local hoy los temas centrales no coinciden entre sí. Los Andes, por su parte, replica este tema electoral, es decir, replica el resultado electoral en Cava y habla de que ganó el macrismo y habrá segunda vuelta. Por otro lado, Diario 1 sostiene que a raíz de la gran crisis hídrica van a juntar agua de lluvia. Y Diario El Sol tiene como tema central, como tema principal de etapa impresa, hoy una tragedia en Maipú, muere una familia por monóxido. Ahora desglosamos todos estos temas y más junto con nuestros panelistas. Estamos hablando de Cintia Mesia, nuestra panelista de medios, Claudio Barros, nuestra panelista de redes sociales. ¿Cómo andan? ¿Con frío? Sí, bastante. ¿Qué tal, Sofía? No, y hoy nos acompaña Gabriela Chepi para brindar datos acerca de todos los temas. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Cintia, comenzamos entonces. Resultado electoral en Buenos Aires, en Cava, uno de los temas centrales hoy. Los temas centrales a nivel nacional, a nivel local también. Todos los diarios han tenido como titular prácticamente el tema de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con distinta mirada también según la línea editorial de cada medio. Clarín, por ejemplo, en su volanta dice que es el tema del día y también dice mal domingo para el kirchnerismo. Y en su titular dice Larreta ganó por 20 puntos y Lustó entró al balotaje. Y tiene un par de apartados para leer dentro del diario. Uno de ellos dice de editor al lector, votos locales de impacto nacional y un análisis de las victorias anti-K sin dueño único. Este es el recorte que hace Clarín en su tapa de esta mañana. Por otro lado, La Nación habla de Larreta ganó por 20 puntos, pero debe ir a balotaje con Lustó. Y Página 12, como siempre, se caracteriza por tener como un poco más de creatividad en sus tapas y aparece una foto de dos cabezas, una con pelo y otra sin pelo, y dice con o sin. Que sería Lustó y exactamente, los dos candidatos que fueron al balotaje. Y en su volante dice, en Capital ganó el PRO, pero no pudo evitar el balotaje. Obviamente todos, el tema es ese, nada más que con distinto recorte. Bueno, en este caso, la portada de Página 12 siempre llama un poco más la atención de cómo muestra las noticias. Y a nivel local también, Los Andes, Uno, El Sol, también hablan. Los Andes lo tiene como titular, no así el Uno y El Sol, pero también lo nombran en sus tapas. Bien, Gabriela. Sí, lo de ayer fue un super domingo electoral. Se votó en 5 provincias, en 3 para elecciones generales, en una para las primarias y en la otra para legislativas. Pero la más importante y destacada, tal vez por el peso electoral que tiene, es la de Gran Buenos Aires. Ganó Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato de Mauricio Macri, con el 45,5% de los votos, 20 puntos más abajo, o sea, 25,5%. Martín Lustó, el ex economista, ex ministro de Hacienda, sí, algunas críticas ha recibido durante su campaña porque duró cuatro meses y fue también el autor de polémicas medidas del gobierno nacional que de alguna manera generaron crispación. También estuvo Mariano Recalde en tercer lugar, el referente del Frente para la Victoria, quedó bastante alejado del ganador con el casi 22% de los votos. Claudio, en las redes sociales se vio el tema elecciones. Sí, la verdad es que no había un hashtag que los unificara a todos, sino que se metieron los nombres de todos, ocupando la lista de las tendencias, ¿no? Larreta, Lustó, Recalde, Cava, elecciones, voto electrónico también, boleta electrónica, un montón de palabras fueron ocupando el ranking de lo que la gente estaba hablando. Buenos Aires mueve mucho la aguja en este sentido, ¿no? Por lo menos en las redes sociales, porque tiene muchísimos más usuarios que el resto del país.
Pero bueno, vamos a compartir algunas de las opiniones que estaban dando vueltas, porque había de todo un poco. La verdad es que había muchas opiniones y algunas dicen cosas como estas. El kirchnerista, que cree que pierde en Cava por las viejas de Recoleta, es como el tipo que piensa que la mina que lo rechaza debe ser torta. Otro dice, a ver, hablemos de errores políticos. La borrosa situación por la que Lustó participa en Cambiemos, dice, pero es adversario directo en Cava. Este lío es el que mucha gente todavía no alcanza a entender. Digo, Lustó pertenece a esta coalición en la que también está el PRO, pero en este caso son rivales directos. Recordemos que justamente el partido de Martín Lustó es ECO, Energía Ciudadana Organizada. Exacto. Y como decíamos, forma parte de esta coalición que se llama Cambiemos, en la que también está integrada el PRO, pero en este caso son rivales directos. Sí. Otros dicen, ¿sigue campaña de los medios concentrados para evitar el balotaje en Cava? ¿De qué tienen miedo? Matemáticamente, el macrismo puede perder. Y finalmente alguien dice, en Cava, 20 puntos de diferencia y hay balotaje. Dice, en Santa Fe, menos del 0,01 y no hay. ¿Es necesario acá? Dice, ¿no hubiese sido necesario allá? Bueno, aquí alguien está cuestionando estos sistemas electorales que hay en las distintas provincias, pero bueno, son las leyes y las reglas que tiene cada provincia o en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para elegir a sus representantes. Lo decíamos, ayer también se concretaron elecciones en Córdoba, Corrientes, La Rioja y La Pampa. Exactamente. Y de todas maneras, obviamente las elecciones en Buenos Aires ocuparon mucho más espacio en los medios que estas elecciones, pero los medios también han nombrado más que nada las elecciones en Córdoba y en La Rioja, porque las de Corrientes son legislativas y las de La Pampa son solamente las PASO, son las primarias, entonces los medios han puesto el foco más en las de La Rioja y la de Córdoba. En el caso de Clarín, habla de Córdoba y de La Rioja, dice por el lado de Córdoba el triunfo de Schiaretti, que gobernará Córdoba, y dice en su volanta que el candidato acá quedó tercero, y también habla de que en La Rioja el peronismo festeja otra victoria como hace 32 años, esto es lo que dice Clarín. Por otro lado, La Nación habla de una ajustada victoria de Schiaretti sobre el radical Aguad, en una parte pequeña de su tapa está. Página 12 también lo nombra, dice que Schiaretti derrotó al Frente de UCR, PRO y Juez en Córdoba y que el Frente por la Victoria derrotó a casi toda la oposición unida en La Rioja. Y a nivel local, los Andes, Uno y El Sol también hablan de las elecciones. Los Andes es el que hace un resumen de todas las provincias. En un costado habla de las tres provincias, apartado tienen su titular lo de Buenos Aires, pero se habla de Córdoba, La Rioja y La Pampa. Uno habla también de las dos principales provincias, Rioja y Córdoba. Y El Sol también gana, Casas dice que ganó en La Rioja y Schiaretti en Córdoba. Este es el recorte de los medios. Bien, Gabriela. Sí. Como bien decía Cintia, hay dos provincias que coparon la atención, digamos, de los medios. La principal es Córdoba, pero no solo porque en el padrón electoral tiene un gran peso específico la ciudad de Córdoba por la cantidad de habitantes, sino porque el principal competidor, digamos, era una figura que impulsó Juan Manuel de la Sota enfrentado abiertamente al gobierno nacional. Claro, ¿sí? Es peronista, pero no es del Frente para la Victoria. Claro, peronista no kirchnerista en los últimos años, ¿sí? Un hombre que se separó del kirchnerismo y que concretamente ayer impuso a su candidato, fue quien ganó con el 39,86% de los votos, contra Aguad, que era 34% sacó Aguad, que era el representante de la Unión Cívica Radical en un frente que se había formado para competir contra el peronismo. Bien, ¿sí? Eso en Córdoba. Eso fue en Córdoba. También fueron importantes las elecciones en La Rioja porque fue la provincia donde ganó el kirchnerismo y donde estuvieron la mayoría de los referentes nacionales. Ganó Sergio Casas con el 57% de los votos, un amplio margen porque el segundo no cosechó, llegó al 40% de los votos. Estuvo Zanini, estuvo Aníbal Fernández y estuvo Daniel Scioli también en esa provincia. En tercer lugar, se votó en La Pampa, ¿sí? Para las primarias. Carlos Berna fue el gran ganador de la elección con el 58% de los votos. Y en último lugar, se votó en Corrientes las legislativas. Que cabe aclarar que en La Pampa justamente también ganó la interna del PJ alguien que no es kirchnerista. Así es, sí. Bien, Claudia, ¿en las redes? Bueno, de todo un poco. También en este caso, la cantidad de usuarios que tiene una red social también va en consonancia con la cantidad de ciudadanos que hay en cada provincia. En este caso, Córdoba también logró imponerse y aparecieron todo tipo de opiniones. Vamos a compartir algunas, un picadito, un variadito de todo lo que hay. En este caso, el periodista Ángel Sotera dice, la primera plana del FPV, del Frente para la Victoria, fue a festejar a La Rioja, que es 0,8% del padrón nacional. Dice, hubo derrotas en Cava, que es el 7,9%, y Córdoba, que es el 8,4% del padrón nacional. Esto para reflejar un poco que por más que festejaran, no movía
demasiado la aguja en este sentido el triunfo en La Rioja. Otros, con esta foto, dice, están muy felices, sacaron 21% en Capital y un 15% en Córdoba, pero ganaron en La Rioja, y ponen esta foto que es un poco cruel. Otro dice, elecciones en Córdoba y no ganó la Mona Jiménez. O sea, tanto no lo quieren. Y finalmente fue dejando de lado el humor, algo que es como un chiste, pero es una realidad. Esta es la situación en Corrientes, ahí lo estamos viendo en pantalla. Dice, el baño urna. En Corrientes no había más lugar y armaron una mesa de votación en el sanitario de la escuela. Esta foto ayer circuló hasta el cansancio. La tenían, no solo la repetían la gente, los usuarios de Twitter, sino también los medios. La fueron replicando y poniendo bochornoso y bla, bla, bla. Eso es lo que y más bueno, se habló justamente sobre Corrientes. Claro, porque las exactamente. elecciones legislativas claro, pasaron si no fuera por plano. la verdad es que si no fuera por esta imagen, sí, por esta foto que estaba circulando por las redes, la gente no sabía que había elecciones en Corrientes. Está bien, eran elecciones legislativas y demás, es muy importante para ellos, pero a nivel nacional nadie las había registrado, ni siquiera en muchos medios, hasta que apareció esta foto. Cintia, tema de tapa del diario El Sol. Sí, de Diario El Sol, una noticia trágica que comenzó a verse en los sitios online del fin de semana ayer y ahora fue tapa del Sol. En su titular, tragedia en Maipú, murió una familia por monóxido y Los Andes y el Uno también, por más que no lo sacan como titular, pero también está en las tapas y también en las actualizaciones online. Otra tragedia por fallas en una estufa de gas, es lo que dice Diario Los Andes, y Uno lo tiene pequeño en un sector superior de su tapa. Una pareja y sus 3 hijos fallecieron por monóxido, y también Sitio Andino tiene una nota en donde dice nunca hay que dormirse con aparatos encendidos. Gabriela. Sí, otra de las tragedias, ¿no?, producidas por las bajas temperaturas de este fin de semana. Se trata de una familia de 5 miembros chacareros de una zona rural de Coquimbito, de Rodeo del Medio, en Maipú, que estaban durmiendo, digamos, en la noche, y por una mala combustión que se generó por una estufa que estaba conectada a una garrafa que comenzó a perder, es que fallecieron los 5. Se trata de Martín García, de 33 años, su esposa Lucía Gómez, de 27, y tenían 3 pequeños que también estaban en la vivienda, Juan David, de 7, Gabriela, de 5 y Ana, de 3 años. Los 5 fueron hallados muertos por los vecinos que cerca del mediodía se alertaron porque no habían aparecido, digamos, por la vivienda. Claudio. No, digamos, hay muchos comentarios en las redes sociales sobre este tema, pero la mayoría tenían que ver con informaciones que daban vueltas por los medios. Cuando los medios lo publican recién en Facebook, los comentarios son, digamos, unánimes. Hay que tener cuidado con estas situaciones. Más allá del dolor por la familia perdida, muchos diciendo, por favor, cuidado con el frío, cuidado con el gas, no expongamos a nadie a esta situación. Así que básicamente eso era lo que redondeaban todos los comentarios en las redes sociales y por supuesto lamentando el fallecimiento de toda una familia completa en Mendoza. Nos vamos al primer corte, ya regresamos con más de esta primera edición de Panorama U. Segundo bloque de Panorama U, primera edición, y ahora nos metemos en el plano internacional. Exactamente, el referéndum de Grecia que fue ayer y los resultados que fueron noticia de todas las tapas nacionales y también a nivel local y de algunas actualizaciones. A nivel local, Los Andes habla de que Grecia rechazó en las urnas el ajuste propuesto por sus acreedores. Uno, por otro lado, dice rotundo no en Grecia y seguirán las negociaciones. Y Clarín dice también lo mismo, Grecia dijo no, en La Nación Grecia hace temblar a Europa, es lo que dice. Y en página 12 dice un gigantesco no contra el chantaje. Es una nota de opinión que se puede leer en ese diario. Y también en las actualizaciones de media mañana de los medios locales habla de la renuncia del primer ministro, dice que para facilitar la negociación con la Unión Europea. ¿Gabriela? Sí, el referéndum celebrado este domingo en Grecia fue contundente. El 61% de los votantes se expresó a favor del no. Esto quiere decir no a las reformas y no a las propuestas que habían sido elevadas por los acreedores en los últimos días, que significan concretamente un nuevo ajuste para aquel país que está en crisis desde hace tiempo. Mañana habrá una reunión importante entre los ministros de Finanzas y Economías de la zona euro. Lo que le están pidiendo a Grecia es que presente un nuevo plan para ver cómo salen de esta situación, ¿sí? Después de este referéndum del domingo. Yanis Varoufakis, lo decía Cintia, ministro de Finanzas griego, admite que renuncia a partir de hoy para facilitar la negociación con la zona euro. Él dice haber escuchado algunos comentarios de que podrían complicar la negociación y es concretamente eso lo que se quiere agilizar. El corralito está en aquel país, los bancos están cerrados desde la semana pasada y hasta este momento en la Argentina no se conoce si van a abrir sus puertas. Bien, Claudio. Fue uno de los temas principales ayer en la red social Twitter
principalmente en la red social Twitter, y cambió el hashtag. En vez de referéndum, le agregaron una G y se empezó a llamar Greferendum, haciendo referencia a Grecia y a su referéndum. Y la verdad es que se llevó todo tipo de comentarios, todo el mundo estaba hablando de esto, por lo menos a nivel mundial. En Argentina un poco menos porque las elecciones lo estaban opacando, digamos, era su tema de competencia. Pero también los paralelismos entre Argentina y Grecia tenían algo que ver. Sin embargo, esto es lo que más se compartía. Este gráfico del diario El País, que decía rotundo triunfo del no en el referéndum de Grecia, con el 75% escrutado, estos eran los números. El sí tenía 38% y el no tenía 62%, y usando, por supuesto, lo que te decía, el hashtag Greferendum. Apareció a cierta hora de la noche la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su cuenta de Twitter, contaba algunas cosas como estas. Decía: Grecia, rotunda victoria de la democracia y la dignidad. El pueblo griego le ha dicho no a las imposiciones humillantes y condiciones que se le pretenden imponer para la reestructuración de su deuda. Ella también usó el hashtag Greferendum y ahí estamos viendo, también compartió una foto. Después replicó estos mismos tweets, pero en inglés, ¿sí? Y después también compartió una foto del primer ministro Tsipras en su cuenta. También aparecieron algunos a criticarla. ¿Sí? A criticarla a ella y a criticar a otros mandatarios latinoamericanos por apoyar a Grecia. Y entonces dice: como siempre, los bufones de América, Nicolás Maduro y CFK Argentina, se regodean en la irresponsabilidad de Tsipras, Greferendum y Grexit. Y finalmente aparece, como siempre, una broma que dice: esta viñeta explica muchas cosas, demasiadas, hashtag Greferendum, y aparece la muerte, que en realidad tiene una banda que dice Troika. La Troika es este grupo que conforma un poco a Alemania, el FMI y demás, que son los que meten la presión sobre las deudas a Grecia y que han ido tocando cada puerta, la de Italia, la de España, y finalmente cuando llegan a la de Grecia, Grecia les levanta el dedo del medio diciendo: por acá no pasa. Bien, nuevo aumento en las naftas. Otra noticia repetida que le hemos dicho varias veces, esta vez por sexta vez en el año. También ha tomado una preponderancia en las actualizaciones de media mañana en nuestra provincia, justamente porque es algo que afecta a muchas personas que andan en vehículo. Los Andes dice que es por sexta vez, uno habla de que es YPF, que la que otra vez aumentó los precios de los combustibles, Sitio Andino y MDZ también toman esta noticia del sexto aumento de combustibles en lo que va del año. Gabriela. Sí, YPF decía Cintia porque es el gobierno nacional el que autoriza la suba. ¿Sí? Se supone que después podrían derramarse a las otras petroleras. De hecho, dice que se va a aplicar a todas las empresas de todo el país. Así es 1,3% lo que se ha aumentado. De esta manera se fue la Super a 12,56, Infinia 13,78, la Euro 12,46 y Ultra Diesel 11,43. En enero pasado se había hecho una reducción del 5% de las naftas, ¿sí? Ya llevamos en lo que va del año, en los primeros 7 meses, un 7% de aumento, por lo que esa reducción ya quedó sin efecto. Se licuó. Sí. Claudio. Lo previsible. Todo el mundo está criticando obviamente la medida. En este caso vamos a compartir algunos de los comentarios que la gente estaba diciendo en Facebook. Cuando, por ejemplo, en este caso, el diario Los Andes publica la nota, se empieza a poblar de comentarios. Esto mismo sucedió también en el Diario 1 y en el MDZ cuando la noticia llegó. Los comentarios en menos de una hora eran más de 100 y todos más o menos van por el mismo lado. Gracias Cristina y a todos los que la votaron, siempre se acuerdan de la presidenta en estos casos. Otro pone un jajajaja interminable y dice: ya pagamos combustibles más caros que en enero y el precio del petróleo sigue muy bajo, pero YPF es nuestra. Después lo que dice el mensaje no lo voy a leer porque es una sarta de insultos que no terminan. Dice, paren con tanto subir y subir, yo voy a terminar llevando a mis hijos a la escuela en burro. Otros dicen, bueno, el gobierno es el principal generador de inflación y después lo niegan. Y así se van digamos, completando los comentarios, todos más o menos tienen el mismo eje temático. Cintia, ¿qué otro tema? Otro tema es la visita del Papa a Ecuador, que también tuvo alguna participación en las tapas, bueno, a nivel provincial, fue etapa de Los Andes y del UNO. Los Andes dice, Francisco pidió diálogo a su llegada a Ecuador, y UNO dice, llegó el Papa a Ecuador y cuestionó el descarte de humanos. También el diario El Sol en su actualización de media mañana retoma el tema de la visita del Papa y dice,
primera persona, el Papa rezó con la gente en la calle. Gaby. Así es, más de 1 millón de personas estuvieron en la misa que ofreció el Papa en Guayaquil esta mañana. El mensaje estuvo dirigido concretamente a los débiles y al respeto por un planeta enfermo, ¿sí? Se sabe que lo más importante que va a hacer el Papa en aquel país es reunirse con sus compañeros jesuitas y también con el padre Paquito. El padre Paquito es un padre de 91 años al cual se le habían encomendado, él cuando Bergoglio estaba en la Argentina, le había encomendado una misión importantísima, entonces hoy lo va a ir a visitar. Tiene 91 años, recordemos, y van a estar juntos en Guayaquil. Se reflejó este tema, ¿no? Sí. De hecho, la palabra Guayaquil está en las tendencias en Twitter porque todo el mundo lo está usando cuando comparte algo por la llegada del Papa a esa ciudad. En muchos medios están compartiendo cosas como estas que estamos viendo ahora en pantalla. Dice, Pontifex acaba de pasar por Pifo en dirección al aeropuerto. Dice, vía Policía de Ecuador. Y hashtag Francisco en Ecuador. Y pone unas fotos del Papa que va en un vehículo, en un Fiat, y mucha gente a lo largo de todo el camino esperándolo solamente para saludarlo porque no se detuvo por allí. Otros dicen que la visita de Pontifex, dice, en Latinoamérica toque los corazones de quienes ostentan el poder en Venezuela. Dice que necesita mucho poder y compasión. ¿No? Están esperando que esta visita del Papa afloje un poco ciertas tensiones que hay en la región. Y otros dicen, finalmente, deberíamos aprender de la humildad del Papa Francisco que diferencia su auto Fiat del auto de nuestros ministros y funcionarios de gobierno. A mucha gente le está llamando justamente esto a la atención, ¿no? Que anda en un auto muy sencillo, que por eso con ese auto se está moviendo por Ecuador y mucha gente lo agradece, le gusta ese gesto de humildad. Humildad también es como una de las palabras que están repitiendo muchísimo en los tweets que comparte la gente. Hacemos el último corte de esta primera edición, ya volvemos con el cierre. Último bloque en Panorama U, primera edición. ¿Y qué otra noticia podemos mencionar? Hay una noticia que saca Los Andes Online que tiene que ver con la Copa América, pero no vamos a hablar de la Copa América porque ya es noticia vieja. Tiene que ver con AFIP, que dice que excluyó del monotributo a 33 mendocinos que viajaron a ver la Copa América. ¿Ampliamos? Sí, algo similar había ocurrido para el Mundial, ¿no? Que algunas personas pagaban el mínimo del monotributo y fueron detectadas que si podés viajar al Mundial, tenés tanto dinero, se supone que no podés pagar tampoco el monotributo. Lo mismo sucedió este fin de semana. Son 145 personas que quedaron excluidas del monotributo, 33 son mendocinos. Pagaban el mínimo de este aporte que es como si facturaras hasta 6.000 pesos por mes. Por lo tanto, el monto final no daba para ir un fin de semana a la Copa América en Chile. Se habla que es un viaje que costaba alrededor de 20.000 pesos. Entre 20 y 50.000 pesos. Sí, según... Es más, se habla que quienes no fueron sin entrada y tuvieron que acudir a la reventa habrían gastado entre 70 y 100.000 pesos. Claro, según los hoteles a donde iban, ¿no? Así es. Entonces, por eso la AFIP detecta que estas personas, si facturas 6.000 pesos por mes, quiere decir que anualmente facturas entre 48 y 70.000 pesos, no podrías pagar este viaje y quedaron excluidos. ¿Qué podemos comentar de la Universidad Nacional de Cuyo? Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo ha sacado un suplemento muy interesante este fin de semana que se llama Cerebros Achicharrados. Concretamente, lo que habla es de las problemáticas de consumo en los jóvenes, en especial en los que van hasta los 18 años, que es cuando el cerebro está en formación. ¿Sí? Se habla de drogas legales e ilegales y los efectos que provocan. Hay aportes de especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos y también estadísticas a nivel país de lo que está sucediendo con este fenómeno. Claudio, ¿qué tema está circulando en las redes? La noticia vieja, en realidad, está circulando por las redes, que tiene que ver con la Copa América. A la gente todavía, hay un momento que todavía no se puede superar, la verdad, y uno de ellos tiene que ver con Higuaín, el jugador argentino. Está despertando hoy comentarios todavía como este que estamos viendo ahora en pantalla. Dice, los lunes son los días más odiados. Deberían cambiarle el nombre y llamarse Higuaín. También siguen circulando los memes como este. Dice, Messi con Higuaín después de la final. Lo vemos que Messi tiene en la espalda un revólver después de verlo patear el penal. Otro, remanido y repetido, viene desde el sábado, pero hoy todavía lo siguen compartiendo y es este. Dice, y después del fin de lunes, no puedo parar de pensar dónde estará la pelota de Higuaín. Pone el sistema solar y marca que afuera del sistema ya está la pelota. Y finalmente también otro meme más que dice, si saben cómo juego, ¿para qué me invitan? Y ponen a este personaje con la cara de Higuaín. Se está llevando, la verdad, que sigue siendo hoy una de las tendencias, más allá de lo que pasó el sábado, hoy lunes todavía se sigue hablando de este tema. Y además de Higuaín, ¿qué otras tendencias? Justamente, además de Higuaín, hay otras que tienen también que ver con la Copa América.
otras tienen que ver con el Papa, ahí las estamos compartiendo. Higuaín y Aguante Messi Caretas, ambas están ocupando muchos tweets en la red social. Varoufakis, el ministro de Finanzas que renunció en Grecia, también es uno de los temas que se está compartiendo. Guayaquil, el Papa llegando a esa ciudad, es también algo que la gente está comentando en las redes sociales. Y con el hashtag, con este frío yo, mucha gente está contando qué está haciendo para superar esta jornada invernal normal para la época, pero bueno, se ha transformado en una tendencia en la red social Twitter. Claudio, Cintia, Gabriela, muchísimas gracias. Repasamos ahora lo que nos deja esta primera parte del día lunes. Noticias relevantes de los medios y también de las redes sociales. Balotage, segunda vuelta luego de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se destaca hoy el resultado electoral, sobre todo de Córdoba y La Rioja, provincias que eligieron a su nuevo gobernador. En tercer lugar, también podemos mencionar el sexto aumento de la nafta, del precio de la nafta en lo que va del año. Y por último, hacíamos mención de este suplemento que publicó y distribuyó este fin de semana la Universidad Nacional de Cuyo, vinculado con el consumo problemático de sustancias tóxicas y también de objetos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos hoy 20:30 para cerrar el día en Panorama U, segunda edición.